Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Zacarías capítulo 12. Dios destruirá a los enemigos de Jerusalén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y en estos momentos, Señor, nos acercamos en humilde oración para solicitar la presencia de tu Espíritu entre nosotros, para que al estudiar este capítulo de Zacarías podamos tener entendimiento y sabiduría y comprensión. Ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestra vida y a tener la capacidad de enseñarle a otros el camino de salvación. Gracias por todo, en Jesús. Amén. Los capítulos 12 al 14 constituyen la segunda profecía que Dios le comunica al profeta Zacarías. Este mensaje profético puede ser titulado El triunfo del programa de Dios. En los capítulos 10 y 11 se desarrolló el tema del buen pastor contrastado con los pastores malvados que desprecian, maltratan y sacrifican a las ovejas. En el capítulo 12 se nos habla de ese buen pastor que se interesa de tal modo en sus ovejas que se constituye en el cordero que, en lugar de darles muerte, entrega su propia vida por ellos. Se convierte entonces en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El plan de salvación verificado mediante la sangre de Cristo fue concedido antes que el mundo fuese creado. Es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Elena de White comenta: desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido ese compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Libro El deseo de todas las gentes, página 773. La salvación es la obra perfecta de Dios en favor del ser humano. Estudiamos el capítulo 12 de Zacarías para ver a ese Cordero de Dios que salva al hombre en expresiones proféticas de restauración. Este mensaje profético puede ser titulado El triunfo del programa de Dios. La primera sección son los versículos 1 al 9, donde Jerusalén es la copa de vértigo para los pueblos. Leamos el versículo 1. Profecía, palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. La profecía que se expresa aquí es enfática, procede de Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. El profeta apela al Señor de la naturaleza para garantizar que su palabra amenazadora contra todos los pueblos que se atreven a hacerle frente a Jerusalén, pues sea tomada en serio. Versículos 2 y 3. Yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos del alrededor. También contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. En aquel día, yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí se presentan dos figuras interesantes. Número 1, Jerusalén como un gran cáliz, una copa de la que beberán las naciones en las cuales quedarán ebrias y por ende serán presa fácil. Esta misma figura aparece en Jeremías capítulo 25, versículos 15 al 18, donde dice: Así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor, y haz que beban de ella todas las naciones
a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Yo tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus príncipes, para convertirlos en ruinas, en espanto, en burla y en maldición como hasta hoy. Este cáliz representa el juicio de Dios contra las naciones. Así como Apocalipsis, el cáliz en la mano de Dios representa las 7 plagas que caerán sobre los habitantes de la tierra que levanta en su mano contra el Dios del cielo. La segunda figura que vemos en este texto en Zacarías es una gran piedra difícil de cargar. Como una carga muy pesada que cae desde lo alto, Jerusalén ocasionará daños severos a cualquier pueblo que trate de ganar la victoria sobre ella. Esto se debe a la intervención divina. Representa la protección especial de Dios que descansaría sobre su pueblo. Los que traten de herirlo, pues se herirán a sí mismos. Versículos 4 y 5 de Zacarías capítulo 12. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, pero pondré mis ojos sobre la casa de Judá y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Entonces dirán los capitanes de Judá en su corazón: la fuerza de los habitantes de Jerusalén está en Jehová de los ejércitos, su Dios. Es interesante las veces que el profeta repite la frase en aquel día. Es el día que vendrá, el día de la restauración. El Señor defenderá a su pueblo. Los caballos que se mencionan eran símbolos de la fuerza en el mundo antiguo y se hace aquí hincapié en que el poder de Dios sobre los enemigos de Israel será superior. Confusión, demencia y ceguera son las maldiciones del Señor que vendrán a estas naciones. Pero se enfatiza que este pueblo ha recuperado su fe. Su confianza ya no está puesta en sus fuerzas o estrategias, sino que reconocen que su fuerza está en su Dios. Versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre la leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor, mientras los habitantes de Jerusalén otra vez vivirán en su propia ciudad. Con 2 símiles se describe la operación del poder de Dios: un brasero de fuego que se utiliza para transportar las brasas que encienden fuego y como una antorcha que se emplea para encender el grano seco. Así será el poder de Dios que devorará a los enemigos que ataquen a Israel en los últimos días. Alentados por las evidencias del poder protector de Dios, los clanes de Judá ensancharán sus fronteras y ocuparían todo el territorio que Dios les había asignado. Versículo 7. Jehová librará las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Es interesante que aquí se nos muestra que Dios librará primero a las personas indefensas en los campos de Israel antes que la capital, Jerusalén, bien fortificada, sea librada, como demostración de que la batalla no será ganada por el poderío o la estrategia militar, sino por la intervención directa del Todopoderoso. Leamos los versículos 8 y 9. En aquel día Jehová defenderá al habitante de Jerusalén. El que entre ellos sea débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová que va delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Nuevamente se menciona frecuentemente que en aquel día, el día de la restauración de Israel, el día de la renovación del pacto, el pueblo de Israel llegará a ser como David, el mejor soldado en la historia de Israel. Estas promesas de recibir poder vencedor se cumplirán con el remanente de Judá. Se esperaba que después de su regreso del cautiverio, los hebreos cooperaran plenamente con los propósitos del cielo. Una nación que se apoya en Dios es invencible. Esta es una hermosa promesa que hoy podemos experimentar, porque cada uno de nosotros puede recurrir a esa misma fortaleza de Dios en sus luchas contra la tentación
y podrá obtener la victoria para el Señor. Elena de White nos anima diciendo: no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Con tal que los hombres estén dispuestos a soportar la disciplina necesaria sin quejarse ni desmayar por el camino, Dios les enseñará hora por hora y día tras día. Él anhela revelar su gracia. Con tal que los suyos quieran quitar los obstáculos, Él derramará las aguas de salvación en raudales abundantes mediante los conductos humanos. Si los hombres de vida humilde fuesen estimulados a hacer todo el bien que podrían hacer y ninguna mano refrenadora reprimiese su celo, habrían 100 personas trabajando para Cristo donde hay actualmente una sola. Libro El deseo de todas las gentes, página 216. Todo radica en colocar nuestra confianza en Dios, que todo lo puede. La última sección del capítulo 12 de Zacarías son los versículos 10 al 14, el lamento general de la nación ante la muerte de un hijo de Dios. Miremos el versículo 10. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Este fragmento es también sumamente enigmático y muy diversamente interpretado. El profeta habla de un misterioso duelo general de la nación por un crimen no menos misterioso. Este pasaje, a pesar de su difícil interpretación, tiene aplicaciones interesantes. Cuando dice que derramaré un espíritu de gracia y oración, se podría entender como un espíritu que busca un favor, es decir, un espíritu que pide un favor, y de esta manera el profeta prevé un amplio reavivamiento espiritual por causa de una comprensión del pecado y caracterizado por una ferviente búsqueda de la justicia de Cristo. Contemplando al Mesías traspasado, ven en él el cumplimiento de todos los símbolos del Antiguo Testamento, percibiendo como nunca antes el maravilloso amor de Dios en la dádiva de su Hijo. Los hombres lamentarán profundamente los defectos pasados de su carácter. Este, a quien traspasaron, es una referencia a la herida causada por uno de los soldados romanos que hirió el costado de Cristo. Juan es quien nos dice que aquí se cumple esta profecía. Leamos en Juan capítulo 19, versículos 34 al 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Pero para que vosotros también creáis, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Así que esta es una profecía mesiánica. El espíritu de oración y gracia se debe a que habrá un sentir especial al contemplar al Hijo de Dios que es traspasado en la cruz. Pero el versículo 10 de Zacarías 12 continúa diciendo, y llorarán como se llora por el unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí hay unos elementos especiales que muestran un aspecto diferente, muestra lo que el pueblo de Israel debía sentir ante la presencia del Mesías. Aquí se presenta un dolor, un llanto y un lamento por la muerte del Mesías. Un dolor como el que habría experimentado una nación preparada para recibir al Mesías. Zacarías presenta aquí el futuro de Israel como pudo haber sido. El propósito de Dios era que toda la tierra estuviera preparada para el primer advenimiento de Cristo. Elena de White afirma, Dios quería que toda la tierra fuese preparada para el primer advenimiento de Cristo, así como hoy se está preparando el terreno para su segunda venida. Libro Profetas y Reyes, página 519. Mediante las profecías, los mensajes divinos se instaba al pueblo a esperar la llegada del deseado de todas las gentes que vendría a su templo para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuán diferente habría sido la historia de la nación judía y de Jerusalén si el pueblo hubiera aceptado el don de Dios concedido en su amado Hijo.
Si Jerusalén, dice Elena de White, hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. No habría habido soldados armados a sus puertas, ni banderas romanas flameando en sus muros. El glorioso destino que podría haber exaltado a Jerusalén si hubiese aceptado a su Redentor, se presentó ante el Hijo de Dios. Vio que hubiera podido ser sanada por él de su grave enfermedad, librada de la servidumbre y establecida como poderosa metrópoli de la tierra. La paloma de la paz hubiera salido de sus muros rumbo a todas las naciones. Hubiera sido la gloriosa diadema del mundo. Libro El deseo de todas las gentes, página 529. Si Israel hubiese recibido a Jesús como su Salvador, otra sería la historia. Ellos hubiesen visto al Mesías morir por sus pecados y se lamentarían al comprender que su muerte es por culpa de su maldad. Pero era su única esperanza. Pero hay una aplicación bastante limitada. Fue en el día del Pentecostés cuando Pedro se levanta y presenta a Jesús como quien los judíos traspasaron. Hechos capítulo 2 versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Fue crucificado y muerto. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando los que oían a Pedro entendieron lo que significaba la muerte de Cristo, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Estas personas se sintieron apesadumbradas a causa de Cristo. Entonces se convirtieron y se unieron a la iglesia primitiva como 3,000. Pero esta profecía mesiánica tendrá su cumplimiento en el glorioso segundo advenimiento de Cristo. Se usan palabras similares a Zacarías al describir la actitud de los malvados. Leamos Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Este término se lamentarán es el término equivalente al que usa Zacarías. Aquí los impíos, los que participaron en la muerte del Maestro, los que rechazaron su gracia, verán al que traspasaron viniendo como Rey de Reyes y se lamentarán. Los que les traspasaron, los que se mofaron, los que se rieron de la agonía de Cristo, según Elena de White, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Libro El conflicto de los siglos, página 695. Una presentación impresionante de ese momento cuando los enemigos de Jesús se lamentarán por la crueldad con que trataron al Hijo de Dios. Así se describe: Jesús mostrará sus manos señaladas por los estigmas de su crucifixión. Siempre perdurarán los rastros de esa crueldad. Cada estigma de los clavos hablará de la maravillosa redención del hombre y del subidísimo precio que costó. Quienes le traspasaron con la lanza verán la herida y deplorarán con profunda angustia la parte que tomaron en desfigurar su cuerpo. Primeros Escritos, página 178. A esto se refiere el lamento de los malvados cuando Cristo venga por segunda vez. Pero cuán diferente sería la historia si Israel no hubiese rechazado a Jesús. De la misma manera, es nuestra aceptación o rechazo ahora lo que determina cómo será nuestra reacción cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Pues esperamos que podamos contarnos con el grupo que recibe al Señor con alegría. Sigamos estudiando Zacarías capítulo 12, ahora el verso 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo.
Este gran llanto que hay en Jerusalén recuerda la muerte de un rey justo como Josías, que fue muerto traspasado por una lanza en el valle de Megiddo. La expresión Adán Rimón es la referencia a dos nombres que se dan a un dios semítico, pero no existe ningún lugar con ese nombre. Y terminamos nuestro estudio con los versículos 12 al 14. Esta tierra se lamentará, familia por familia, la familia de la casa de David por su lado y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres aparte, la familia de Simei por su lado y sus mujeres aparte, y así todas las otras familias, cada una por su lado y sus mujeres aparte. La enumeración de las diversas familias, donde se menciona el linaje de David, es decir, la casa real, la tribu de Leví, que es la casa de los sacerdotes, estaba expresando la mayor tristeza y consternación. No es solo un lamento corporativo, sino que cada individuo se contrista por su pecado y expresa su fe en el Señor Jesucristo. Apreciado amigo y hermano, esta historia nos da una lección importante, lo que pudo haber sido y no fue. Israel tenía todas las evidencias para expresar y aceptar a Jesús en su primera venida, pero no lo hicieron. Olvidaron las profecías y rechazaron al Hijo de Dios. Nosotros hoy debemos tener una actitud diferente. Todo anuncia que Jesús pronto vendrá y debemos estar preparados para su venida, para abrir los brazos y recibirle como el Rey de nuestra vida. Para ello, debemos hoy aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, rendirnos a su dirección. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y te guíe por sendas de justicia, es mi oración por ti. Amén.